Bienvenidos a la edición número 12 de Reperfilando. Queremos agradecerles a todos nuestros seguidores, a los que nos acompañan en cada programa y nos dejan sus mensajes. Hoy les contamos que estamos estrenando un canal propio en YouTube, que se llama Reperfilando. A pocos días del 10D, en la editorial, Esteban Mercatante te va a contar todo sobre la economía que se viene y la renegociación de la deuda. Además, ¿qué pasa con los jubilados? En esta edición hablamos con Mirta Tundis y con Eugenio Semino. Y en los datos claves de la semana vamos a repasar la devaluación del real brasileño y los regalitos impositivos que el Estado le otorgó a cierta multinacional alimenticia. Quédate acá en unos instantes, esto y mucho más. Reperfilate. La pregunta que yo te hago es, si vos tenés un problema porque estás muy endeudado, ¿vos creés que la solución es seguir endeudándote? No es la solución, digo, sí. Digo, es más o menos como el tipo que ha tomado mucho y está un poco borracho. La solución no es seguir tomando vino, ¿eh? La solución es que dejes de tomar. A mí me parece que la primera regla que tenemos que tener nosotros es dejar de pedir dinero. Escuchábamos a Alberto Fernández. Con estas declaraciones confirma algo que se veía venir hace varias semanas, que es que no tiene intención de renovar el acuerdo con el FMI ni pedirle más plata. Recordemos, el FMI acordó con Macri un préstamo de 57.000 millones de dólares, de los que lleva desembolsados 44.000 millones. Desde agosto se suspendieron los desembolsos ante la evidencia de que el programa económico de Macri se alejaba cada vez más de lo acordado. Hoy el acuerdo está habitualmente caído. Si Fernández no le pide más plata al FMI, que por otra parte tampoco sabemos si se la querría prestar, significa que tendrá que hacer contrarreloj una renegociación de la deuda con los acreedores privados. No tendrá dólares del fondo para pagar como lo hizo Macri. Y los dólares propios, es decir, los que le puede pedir prestados al Banco Central, no alcanzan para mucho. Mira este gráfico. Esto muestra los vencimientos de la deuda durante 2020. Si miramos bien, solamente hasta abril, desde diciembre de 2019, se suman vencimientos por 12.000 millones de dólares. Esta es más o menos la plata que hoy se puede utilizar de las reservas que tiene el Banco Central, como podemos ver en este otro gráfico. Para renegociar rápido y llegar a un buen acuerdo, significa que hay que hacer una oferta que sea atractiva para los acreedores. Esto significa proponerle una quita reducida, algunos hablan de menos de 20%, y de proponerle suspender durante algunos años los pagos. Una de las propuestas que dan de vuelta incluye no solo suspender los pagos de capital, que es lo más habitual, sino también de los intereses, lo cual sería una novedad. Sin embargo, aunque sería una oferta bastante benéfica desde el punto de vista de los objetivos del gobierno de Fernández, sería un negocio formidable para los acreedores. Hoy esperan quitas superiores al 50%, como se refleja en el valor muy depreciado que tienen los bonos. Con esta quita menor al 20%, volvería rápidamente el festival de negocio con los bonos, generando muy buenas ganancias para unos pocos. Si se llegara a un acuerdo en estos términos, pateando durante algunos años los vencimientos, se generaría un cuello de botella unos años más tarde. Es decir, el problema se patea sin resolverlo. El gobierno de Fernández estaría obligado igual a hacer un enorme esfuerzo fiscal, pasar del déficit de 1% que hay hoy a un superávit de 1% el año que viene. Es decir, un esfuerzo fiscal similar al que hizo Macri desde 2018, aunque una parte de esto podría hacerse con más impuestos. Entre las opciones que se evalúan está aumentar las alícuotas para bienes personales, ganancias para las empresas y para contribuciones patronales a la seguridad social. Es decir, todos impuestos que Macri redujo. Y también deberíamos ir olvidándonos de que los trabajadores dejen de pagar el impuesto al salario. Ganancias de cuarta categoría, en estos momentos de estrechez fiscal, difícilmente pueda tener una modificación sustancial. Por último, y uno de los puntos que puede ser rápidamente conflictivo, Fernández apuesta a aumentar la recaudación elevando las retenciones, que Macri eliminó para todos los cultivos y redujo para la soja. Veamos lo que ya dijo el campo sobre esto. Las urnas eligieron a Fernández. Respetamos ese resultado, Y trabajaremos como siempre por el bien del país. pero que nadie se equivoque. Aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima. Estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país. Y al costado de las rutas, en cada ciudad, en cada pueblo, estamos conectados y alerta. Para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva. Nunca más. Nunca más. Con estas medidas impositivas, Alberto Fernández podría sumar 1 punto o 1,5 puntos de PBI de recaudación. No alcanza para los ajustes que le van a pedir. Por eso es probable que veamos medidas por el lado del gasto.
Los desembolsos en infraestructura, es decir, en viviendas, escuelas y hospitales, suelen ser las primeras víctimas de la estrechez fiscal. Con Macri vimos cómo los gastos en esto se reducían a lo mínimo. No debería sorprendernos que en este caso Fernández esté obligado a continuar por el mismo camino. ¿Se puede hacer este ajuste, cuya primera fase le costó la elección a Macri, aunque se intente una hoja de ruta diferente? Esa es la gran pregunta que seguramente se van a hacer los acreedores a la hora de evaluar la oferta de Fernández. Por eso, aunque una oferta de este tipo puede ser muy atractiva para los acreedores, también puede ser que la vean difícil de cumplir y que no agarren viaje. Además, también juegan otros actores. Los bancos que prefieren una reestructuración para cobrar comisiones y el FMI que prefiere más quita para los privados y que Fernández siga en un acuerdo con el organismo. Todos van a meter ruido en una negociación que cuanto más se alargue, más riesgo tendrá de default. El problema de la deuda repercute sobre todos los demás aspectos del programa económico de Fernández, del que todavía conocemos muy poco. Dijo que va a poner plata en el bolsillo de la gente, algo que por ahora parece que se traduciría en un aumento generalizado para los trabajadores del sector público y privado, pero muy inferior al 20% de poder de compra que llevamos perdido en promedio desde que asumió Macri. Ni la vocación de los empresarios privados que se meten al pacto social para discutir productividad y reformas laborales, ni los fondos públicos permiten prever otra cosa. Lo que nos robaron durante el gobierno de Macri en materia de condiciones de vida para la clase trabajadora no se restituye ni de lejos. Por supuesto, discutir cómo se reparten las migajas que quedan después de pagar la deuda no es la única alternativa. Se puede repudiar este chantaje y se puede decir que esta crisis la paguen quienes la generaron: los acreedores, los grandes capitalistas, los banqueros y el FMI. Esta salida es la que viene planteando el Frente de Izquierda, que plantea que la deuda no puede ser la prioridad, sino las necesidades del pueblo trabajador. Pero esto va en el sentido opuesto de la vía que propone Alberto Fernández, que quiere conciliar lo inconciliable. Como se está mostrando en todo el mundo, la clase trabajadora y los sectores populares no están más dispuestos a seguir pagando los costos del final de la fiesta que disfrutan los grandes capitalistas. Si hay un tema donde todo esto de la deuda y la cuestión fiscal tiene enormes consecuencias, es en el previsional. Quédate, porque ahora vamos a conversar con Mirta Tundis y Eugenio Semino sobre este tema. Hay una disputa por tu tiempo, y no es ciencia ficción. ¿Qué pasa si en una carrera te corren todo el tiempo la línea de llegada? Antes, te jubilabas a los 50 si eras mujer y a los 55 si eras varón. Pero en los 90, lo subieron a 60 y 65 años. Ahora, con las reformas del macrismo, que apoyó gran parte del peronismo, sería optativo trabajar hasta los 70 años para finalmente jubilarse. Pero eso no es todo. Con Menem y Cavallo bajaron las contribuciones patronales, nadie lo revirtió, y con Macri volvieron a bajar. Durante el kirchnerismo decían que para extender el beneficio de la jubilación mediante moratorias, no se podía dar el 82% móvil del salario medio. No había plata para todo, decían. Con Macri, las jubilaciones de miseria empeoraron y con la falsa reparación histórica se eliminó el acceso a la mínima para quienes no tienen aportes. En 2017 aprobaron la ley de movilidad, a pesar de la oposición en las calles. Hoy, la canasta del jubilado es de 37.900 pesos, pero más de la mitad percibe la mínima, de 12.900 pesos. Para saber cuál es la situación de los jubilados, fuimos a visitar a Mirta Tundis, que es diputada del Frente Renovador y presidenta de la Comisión de Personas Mayores, y a Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Desde que empezamos a calcular la canasta, que hacemos semestralmente, refiero a la canasta del jubilado, hace 10 años, los reajustes de haberes de jubilados llegaron alrededor del 1.100% y la canasta superó el 1.700%. Por lo cual hubo una pérdida en términos históricos y, como decía al principio, se precipita esa caída en los últimos 2 años y obviamente en los últimos meses de este año se ha notado mucho más. El funcionario te va a decir, hay 2,5 millones de jubilados con haberes mínimos reales.
12.900 pesos y 14.000 va a ser en diciembre. Ahora, yo te digo 12.900 pesos, el que gana 13.000 no está tomado en cuenta en esos 2,5 millones de jubilados con haberes mínimos. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la diferencia entre 12.900 y 13.000? Sí, 100 pesos, pero no hace la diferencia de la situación económica, que hay 3 millones de jubilados, 3 millones y medio que están en la indigencia y 2 millones más que están en la pobreza. Le preguntamos a Mirta Tundis qué opinión tiene sobre las reformas más importantes que se hicieron durante el macrismo en línea con las exigencias de organismos internacionales como el famoso FMI. El Fondo Monetario había tomado determinaciones ya en un documento del año 2016, antes de que se le diera el préstamo al gobierno de Macri. Y como bien también decís, llevaron adelante algunas modificaciones, que es obviamente la movilidad jubilatoria fundamental, porque decían que en todos los países del mundo se da por inflación, donde no hay demasiada inflación, sí lo hay en Argentina, pero con un condimento especial que se da a 6 meses vencido. O sea que el jubilado tiene que sostener una economía que se desvaloriza y que recién la van a recuperarlo dentro de 6 meses. Por eso es que se habla tanto de la pérdida del poder adquisitivo. En realidad hay que ir, no lograron el objetivo de ir a un sistema de capitalización. Y sobre la llamada reparación histórica de 2016, que ella votó a favor en general, criticando algunos artículos que no acompañó, le preguntamos qué balance tiene. Yo me hago cargo porque acompañé la ley de reparación histórica, no acompañé el artículo que modificaba qué índice aplicar, que perjudicaba a los que le tenían que calcular deuda, que generalmente fueron jubilados de la nueva ley, y para el haber inicial se toma el RIPTE, que es un índice muy bajo. Pero reparación histórica fue un título grandilocuente, y lo dije en mi alocución en el recinto. Como previsionalista tuvimos muchísimos reajustes administrativos. En el año 89 el decreto 648, en el año 90, 91, 92 tuvimos bocones serie 1, bocones serie 2, que eran precisamente eso, reajuste administrativo, y que es cierto que beneficia al que más gana. ¿Por qué? Porque es el que hace juicio, porque no le están pagando correctamente. Entonces me parece que en verdad presentaron un título de una reparación histórica para tapar lo que iban verdaderamente al blanqueo, que todos los gobiernos lo tuvieron, El gobierno de Cristina lo tuvo, el de Néstor lo tuvo, el de la Rúa lo tuvo, todos lo tienen. Lo que pasa es que fue un blanqueo particular, teniendo en cuenta que Felipe Solá había agregado uno de los artículos que no podían ingresar al blanqueo los familiares del presidente y de los que gobernaban, y sin embargo a las semanas se consensuó, se aceptó, y a la semana dijeron, saca un decreto del presidente blanqueando a los familiares. Ahora, ¿por qué el 70% de los jubilados tienen ingresos de pobreza? ¿No se puede aumentar los haberes? Hay un problema de financiamiento de nuestro sistema. Mirá lo que decía Mirta Tundis. El principal problema que presenta el sistema es que tenés poca recaudación. Entonces, por más que vos quieras mejorar determinadas situaciones de los jubilados, al tener baja recaudación, vos repartís lo que ingresa. Con tanta desocupación, vos tenés baja. El sistema es mixto, a través de recaudación de aportes y contribuciones y de impuestos. Si vos tenés tanta gente que queda en la calle, vos dejás de recaudar aportes y contribuciones, pero también impuestos, porque dejan de consumir. El mayor impuesto que ingresa al sistema es el IVA. Repartís lo que ingresa, plantea Mirta Tundis. En un punto es cierto, pero ¿por qué ingresa poco? ¿Y sobre quiénes recae eso que ingresa? No es solo un problema de recesión económica o de nivel de informalidad que afecta a amplios sectores de la clase trabajadora, como si la falta de recursos fuera un dato inamovible.
La negativa a subir los saberes y dar el histórico 82% móvil que tuvieron los gobiernos kirchneristas y que replicó con creces el macrismo, está basado en que es imposible sacar fondos de otra parte que no sea el bolsillo de los asalariados. Sin embargo, al mismo tiempo se otorgaron beneficios para las patronales, reduciendo las contribuciones, como por ejemplo la reforma tributaria, y desfinanciando el sistema. Esto lo plantea también Mirta Tundis. Cuando dicen que no está desfinanciado, lo están desfinanciado. ¿Por qué lo estaban desfinanciado? Porque tenían una propuesta que era la del Fondo Monetario y era un sistema de capitalización, que cada uno se haga cargo. Y lo hemos visto obviamente en el sistema anterior que fracasó. Semino, además, nos da una pista de dónde está el aspecto que no se quiere tocar: las ganancias de las empresas. En fines de 94, Cavallo plantea bajar las contribuciones patronales. La excusa era para evitar el desempleo, que en aquel momento era de un dígito. Se bajaron las contribuciones patronales, nunca volvieron a sus valores históricos y el empleo en el 2001 superó holgadamente los 2 dígitos y hoy se mantiene en niveles absurdos, grotescos, porque no solo tenemos el empleo negro no registrado, sino que los propios estados, me refiero al nacional, provincial y demás, tienen trabajadores precarios, tienen trabajo no registrado. Y esto es el 50% de lo que debiera ser el financiamiento del sistema. Por otra parte, la otra mitad que proviene de impuestos, y acá una de las grandes cuestiones que no se mencionan, el impuesto que más plata pone es el IVA, que pone el 11% mensual, que es el más regresivo, el que más afecta a los pobres, mientras que no existe discusión alguna en Argentina por qué las rentas no financian a la seguridad social. Y en relación a la canasta de jubilado que ustedes calculan, ¿qué opinas del proyecto que tiene el Frente de Izquierda de que Nicolás del Caño en particular, que presentó este año, de que el haber mínimo sea equivalente a la canasta del jubilado? Que para nosotros no puede ser de otra forma. Es decir, nos parece muy bien y lo venimos sosteniendo. El haber mínimo no puede ser menor que la canasta, es el primer escalón a garantizar. Y el segundo tema es cómo se financia el sistema, que me parece que es el debate de fondo. Argentina está metida en el laberinto de la deuda y en un programa de ajuste con el FMI. Sin embargo, hay expectativas de mejora. ¿Qué pueden esperar los jubilados? Mirá lo que advierte Semino. En Argentina, en forma permanente, hay, por lo menos al sector que refiero yo, que es el respecto al que trabajo, 7 millones de acreedores argentinos. 7 millones de acreedores que pusieron la plata por adelantado a través de 30 o 40 años, que pusieron su sudor, su sangre, sus hijos en Argentina, y que el Estado argentino le debe permanentemente y que no es tomado en cuenta. Yo lo que temo es, por ejemplo, que hoy que están estos 23.000 millones, dicen, de dólares en el Fondo de Sustentabilidad, y que aparentemente las reservas de libre disponibilidad en el Banco Central son mucho menos, porque se habla de 40, pero en realidad son 10, 12.000, que parte de lo que garantice la deuda externa, no la de los acreedores argentinos, sea la plata de estos acreedores argentinos, como lo fue siempre, por otra parte. Los diversos gobiernos fueron llevándose la plata de la seguridad social. Más allá del signo político, más allá del uniforme, se hicieron siempre esta cuestión, esta constante, que es, che, te doy un bono, viste, ahora que soy el gobierno nuevo, 500, 1.000 pesos, una engaña pichanga.
Y después viene la reforma, a lo cual planteo, por eso cambiar la etimología, que es achicar más derechos. Por último, escuchemos esta muy buena reflexión. Hay una concepción que se viene manteniendo desde hace muchos años, pero se ha profundizado a partir de los primeros años de la década del 90, que es el adulto mayor como un sobrante social. Cuando hay una preconfiguración de vejez como pobreza, como exclusión, como negación del deseo, como asexualidad, muchos de los comportamientos tanáticos de la juventud de esa sociedad tienen que ver con no querer llegar a ese espejo que les está adelantando a su futuro. ¿Tanático dijo? ¿Qué quiso decir? Según la Real Academia Española, tanático viene del griego tánato y significa muerte. Es una forma de decir destrucción y transformación de la vida al mismo tiempo. O sea, Semino está hablando de las revueltas actuales y se refiere a esa juventud que se levanta en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no ven futuro. Este sistema muestra que vamos a trabajar y ser explotados sin fin, sin una expectativa de mejorar nuestra vida. Por eso quieren darle vuelta a todo. Así que no te hagas la distraída el distraído, porque esta cuestión de las jubilaciones nos toca a todos, a los jóvenes, trabajadores, a los mayores. Esto es una bomba de tiempo, y el tiempo es oro. Lo que es bueno para nosotros, como vivir más, para el capitalismo es un problema. Quieren que sigamos trabajando cada vez más años, pero es una mentira que sea un problema. Porque lo que omiten decir es a dónde van las ganancias de la productividad, que permitirían reducir la jornada laboral y los años dedicados al trabajo. Por eso, hay 4 medidas básicas que plantea la izquierda. Rechazar todo intento de aumentar la edad jubilatoria, que ninguna jubilada o jubilado gane menos que la canasta de jubilados, o el 82% móvil, que se restablezcan las contribuciones patronales, por lo menos el 33% del salario bruto, junto con un impuesto a las rentas financieras y empresarias, y que los recursos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad sean para los jubilados, por un ANSES bajo la gestión de los trabajadores activos y pasivos. Acumula la devaluación del real brasileño en el mes de noviembre, en 26 jornadas consecutivas. Cada dólar vale 4,25 reales, un nivel récord desde 1994. Aunque el ministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que no le preocupa esta situación, si continúa, esta incipiente devaluación podría encender todas las alarmas en la Argentina. ¿Por qué? Porque Brasil es nuestro principal socio comercial y al devaluarse su moneda somos menos competitivos. Además, al abaratarse el real frente al dólar, esta se vuelve una opción más atractiva para los turistas argentinos. 150 millones es la plata que se ahorra Mondelez por la exhibición de cargas sociales. La multinacional de la alimentación recibió otra ventajita del Estado con el aval del sindicato que por 6 meses no pagará cargas sociales. ¿Quién paga esto? Esa es plata que debería ir a los jubilados. Y después se preguntan por qué no alcanza. Bueno, estamos acá haciendo el sorteo del libro del Estado de la Revolución. Vamos a ver quién salió ganador. Bueno, te vamos a estar contactando para entregarte el libro. Felicitaciones. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por seguirnos. Te pedimos que te suscribas al nuevo canal de YouTube que se llama Reperfilando. Además que sigas dejando tus comentarios que nos ayuden a mejorar en cada edición. No te olvides de dejar el hashtag Reperfilando para participar del sorteo de este librazo Luchadoras de Ediciones IPS. Nos vemos en la próxima. Reperfilate.